Bueno, de alguna manera hay que empezar. No sé muy bien cómo saludarlos, si decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, así que hola a secas a todas las personas que se han tomado el trabajo de hacer clic para escuchar. Mi nombre es Damián López, soy el editor de El Andamio Ediciones, una editorial sanjuanina de poesía. Y la idea de este espacio era, conversar un poco algunas cuestiones vinculadas a la literatura, a la poesía, al mundo editorial. Todavía no está muy definido el formato. Esto en un principio iba a ser un ciclo de entrevistas que íbamos a llevar adelante con Lorenzo Gómez Oviedo, que es un poeta sanjuanino y un artista sonoro. Pero bueno, las circunstancias de público conocimiento nos han llevado a encarar el formato de otra manera, al menos por ahora. Así que nos vamos a estar comunicando con la gente vía audios de WhatsApp y algunas otras maneras que podamos encontrar. Este primer episodio, como ya deben haber visto, se llama Cuarentena. No es un derroche de creatividad, pero bueno, la idea es encarar este tema desde diferentes aristas que han ido apareciendo, especialmente en redes sociales. Y bueno, se ve que hay algunas inquietudes. A mí también me pareció algo interesante de conversar y sobre todo aprovechar este tiempo para difundir algunos proyectos interesantes y a los que les podemos sacar provecho en la virtualidad desde la comodidad de nuestro encierro. Entonces, para pensar literatura y cuarentena, creo que hay tres ejes inevitables, que son la lectura, la escritura y la circulación, y han salido cosas interesantes en las tres áreas. Interesantes sobre todo para debatirlas, para reflexionarlas un poco. Creo que lo más visible de los tres fenómenos, hablando de escritura, lectura y edición, ha sido esta como liberación masiva de catálogos de editoriales en PDF para paliar la cuarentena. Y ha habido como diferentes actitudes. Las grandes editoriales han sacado como 4 o 5 libros en PDF. Las pequeñas editoriales independientes han puesto casi todo su catálogo a disposición de la gente para que los pueda leer. Y me llamaba la atención, hay una cuestión de la temporalidad, porque las editoriales independientes fueron las que primero salieron a distribuir gratuitamente en la virtualidad sus obras, ¿no? Y justo ayer leía un posteo de Valeria Cervero, que es una poeta y una editora de Buenos Aires, que le mando un saludo porque hace un laburo muy grande de difusión a través de la revista Obsit y de muchos otros espacios donde se dedica a la difusión del laburo de muchos poetas. Dice ella, ¿no? Si hace falta que los medios difundan a los grupos editoriales más grandes porque liberan algunos libros por la cuarentena. Cuando además de todas las iniciativas que surgieron en estos días, hay muchísimas revistas virtuales, sitios y pequeñas editoriales que ponen a disposición de manera gratuita un montón de material valioso desde hace mucho tiempo. Ese es su posteo, que lo pueden encontrar en Facebook. Y me pareció interesante porque ahora de repente es una actitud de mucha nobleza llevar al plano de la gratuidad y de la virtualidad algunas obras literarias, cuando hay un montón de gente que lo está haciendo hace mucho tiempo. Muchas revistas virtuales, muchas editoriales que cuelgan sus libros para descarga gratuita, un montón de laburo de difusión de poesía, el mismo que Valeria hace, ¿no? Entonces se genera la pregunta, como para charlarla en algún momento, en algún foro, esta cuestión de ¿verdaderamente vamos a leer más porque estamos encerrados? ¿Verdaderamente vamos a descubrir el valor de la virtualidad, de la distribución gratuita y virtual de literatura o de textos vinculados a la literatura? No sé, yo particularmente esto es como ponerse a diseñar armas mientras estamos en la guerra, una cosa así. Creo que es algo que se puede plantear de mucho antes y que debería charlarse de mucho antes, que tiene que ver con políticas concretas que involucran al Estado y no acciones así como de repente anagramas sacando 5 libros en PDF para que los puedan descargar gratuitamente. Hay un montón de laburo virtual, hay un montón de gente que apuesta a la virtualidad no como un paliativo para la cuarentena, sino como una postura casi política de distribución de sus cosas, ¿no? Entonces,
asociado también a lo que sería la lectura en cuarentena. Bueno, ¿cuánto más vamos a leer realmente? Los que leemos, vamos a leer más. Los que leemos en papel, vamos a leer en PDF. Seguramente todos tenemos una anécdota que avale o que refute. Seguramente hay gente que está leyendo mucho más. Seguramente hay gente que está leyendo menos, porque los trabajos virtuales y la presencia de toda la familia en la casa implica mucho más laburo, mucha más atención. Seguramente hay gente que se le ocurre hacer un podcast como yo. Debe haber anécdotas de todo tipo que refuten o que avalen una teoría. En realidad, mi planteo iba por decir si una acción específica como subir algunos libros en PDF a internet para que la gente los pueda leer durante la cuarentena realmente altera las costumbres de lectura que tenemos. Tal vez no sea la intención, yo no creo que debe hacerlo. Me parece que no va a alterar nada, no creo que se vayan a generar más lectores porque hay más libros en PDF circulando en internet. Sí es una acción que tiene su mérito, sí es importante que haya una postura hasta de solidaridad de parte de los editores y las grandes editoriales, de subir su catálogo, de hacerlo disponible de una manera virtual. Pero sí también a mí se me genera esta inquietud de que hay un planteo de fondo al que en algún momento deberíamos volver, que es cómo seguir generando lectores, cómo seguir contribuyendo a una política de lectura más concreta, más afirmativa, por decirlo de alguna manera. También vinculado a eso, salía un artículo en el diario El País. Dice: la industria del libro estima que sufrirá pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Es un artículo sobre la Federación de Cámaras del Libro de España, que ha presentado al Ministerio de Cultura una serie de pedidos para paliar un poco las pérdidas que se esperan entre librerías, editoriales, distribuidoras y autores. Dice que esto me pareció un dato interesante. La industria editorial es, dentro del ámbito cultural, la que más aporta al Producto Bruto Interno español. Creo que eso en Argentina es análogo, creo que nos pasa lo mismo. Y bueno, esta gente propone una serie de medidas como para paliar esta situación crítica. Algunas tienen que ver con permitir la apertura de librerías durante los periodos de cuarentena. Dice textualmente el artículo: el libro es presentado como un producto de primera necesidad cultural y la lectura como una actividad esencial para la recomendación de aislamiento. Entonces piden que se abran las librerías, también piden algunas cosas que tienen que ver con políticas fiscales, la reducción del 4% en el IVA, que es algo que los libros sí gozan en Argentina. Los libros pagan, creo que 10,5% de IVA en lugar de 21%. Plantean líneas de crédito a tasa cero o a tasa muy baja, con algunos periodos de carencia para pequeñas librerías, pequeñas editoriales, créditos para actualización de los espacios físicos, fomento de compra de libros mediante un sistema del bono cultura. No lo especifica demasiado, pero parece una buena idea. Y también creo, no lo menciona acá, pero creo que debería mencionarse también el tema de la gratuidad en los envíos de libros, que eso es algo que en Argentina se viene mencionando desde hace mucho. No puede ser que uno compre un libro por Mercado Libre y te sale más caro el envío que el libro. Entonces hay una serie de medidas para adoptar que son válidas. A mí lo que me llamó la atención de este artículo es que son medidas que son aplicables en cualquier momento. No sé si es necesaria una situación como en la que nos encontramos a nivel global para sugerir este tipo de cosas. Yo creo que la estimulación de la compra de libros debería ser algo que no dependa de la cuarentena. La reducción en el IVA no debería ser una medida que dependa de la cuarentena. La actualización de librerías, los créditos para pequeñas editoriales, la reducción en el precio de los envíos, son todas medidas que no necesariamente tenemos que esperar a una cuarentena para que aparezcan. Yo no sé cómo será la situación en España, cómo estarán pidiendo esto, pero sí es cierto que en Argentina son cosas que al menos entre los actores, entre los pequeños editores, entre la gente que está como muy interesada en analizar el
el mundo editorial se está hablando permanentemente de esto, de que tenemos que incentivar la distribución a nivel nacional y no la podemos incentivar si los envíos son carísimos, más reducciones en el IVA, la dificultad impositiva que significa tener una librería abierta, bueno, un montón de cosas que están vinculadas a la situación del libro, de las editoriales, de las librerías, y que para mí, bueno, han aflorado con la cuestión de la cuarentena, pero que no son necesariamente propias de la cuarentena. Estas necesidades, la necesidad de estas medidas, no es algo propio de la cuarentena, es algo por lo que deberíamos pelear permanentemente. Yo ahora hablo desde San Juan, que es como el margen del margen, y tener una editorial en San Juan, como sé que tener una editorial en Tucumán, en Mendoza, en algunas otras provincias que están muy alejadas de Buenos Aires, es todo un desafío en cuanto a distribución. Ya de por sí es muy difícil que una librería te reciba material, si te lo recibe en consignación, lo cual es dificilísimo porque manejamos tiradas muy bajas, entonces distribuir en consignación es como mandar casi la totalidad de la tirada y esperar a cuentagotas a que vuelva. La circulación para nosotros es complicada y también es complicada la distribución de los libros a nivel costos. Entonces, si yo tengo que pagar una tirada y después pagar el 10% de lo que me salió la tirada, pagarlo en envío para recibir los libros y después seguir pagando para distribuirlos, y si una persona me pide comprarme un libro de 300 pesos pero que el envío le va a salir 500, es muy poco probable que la distribución sea algo efectivo, que llegue a muchos lugares. Entonces es algo de lo que nos tenemos que sentar a charlar necesariamente, más allá de la cuarentena. Creo que la cuarentena es una situación coyuntural que va a pasar, pero esto tiene que ver con una política del libro, con una política editorial necesaria para todo tiempo. Y hablando de cosas que tal vez parece que cambian con la cuarentena, pero en realidad tal vez no cambian, también está el tema de la escritura. Mucha gente salió a decir en serio y en chiste, bueno, que este era el tiempo de retomar todos los proyectos de escritura que habíamos dejado, y a mí se me empezó a generar como una sospecha de que hay como un poco de romantización ahí, porque bueno, cuando tal vez uno tiene poco tiempo para escribir en su vida normal, por decirlo así, su vida no cuarenténica, pero cuando uno tiene algo para escribir, encuentra el tiempo para escribirlo, o su cabeza encuentra un espacio en el que ese texto se va a ir escribiendo casi como un proceso semiconsciente o inconsciente, hasta que llegue el momento de encontrarse con el acto físico de escribir. Yo no quiero generalizar ni asumir qué está pensando toda la gente que sale a decir por redes sociales, bueno, este es el tiempo de ponerse a escribir o el tiempo de retomar esa novela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención cómo se asocian casi directamente el tiempo con el acto. O sea, tener tiempo para escribir es poder escribir. Y escribir es necesariamente el acto físico de sentarse frente a una computadora, frente a un papel y una virome, y hacerlo. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, hay un montón de procesos que pueden suceder y que casi que el acto físico de escribir es el menos importante, o el único que sucede casi de manera automática e inevitable. Está buenísimo que tengamos tiempo para retomar viejos proyectos, para releer, para corregir, para retomar libros. Es evidente que la vida va haciendo que la literatura se postergue, pero también es evidente que tener tiempo libre no nos garantiza absolutamente nada. Entonces, a mí me llamó particularmente la atención esta actitud de, bueno, ahora que voy a estar encerrado en mi casa voy a poder escribir la novela que dejé pendiente, cuando en realidad me parece que está bien, uno aprovecha el tiempo, pero el impulso venía de antes. Es como lo que pasa con el tema de las editoriales y de la lectura. Hay algo que viene de antes y que la cuarentena lo potencia o lo atrofia, pero está de antes, está absolutamente de antes. Bueno, la idea ahora es poder comentar algún proyecto para chusmear durante la cuarentena. El primero que se me vino a la cabeza
casi automáticamente fue el proyecto Tierra Quemada, un archivo de poesía sanjuanina llevado adelante, curado y sostenido por el poeta Bruno Di Vela, que es un amigo cercano y una persona que yo tuve la oportunidad de editar con El Andamio, su libro Umbral, que es un libro interesantísimo, de una poesía realmente exquisita. Lo recomiendo para cuando nos volvamos a encontrar, o que lo sigan en las redes, porque suele publicar mucha poesía y es muy, muy interesante lo que él escribe. Y bueno, me comuniqué con él, le pedí que me comentara un poco el proyecto, las inquietudes. El proyecto tiene una especie de manifiesto en su página, que es sanjuanpoesia.wordpress.com, pero para romper un poco la monotonía y dejar de hablar yo tanto rato, le pedí a Bruno que me comentara el proyecto. Bueno, lo que me llevó en principio a considerar la posibilidad de darle cabida al proyecto fue, como digo en el texto de presentación, una circunstancia personal bastante concreta. O sea, algo que me faltó cuando estaba empezando a leer poesía, que tiene que ver con un contacto rápido, con el pantallazo y también en consecuencia cierta delimitación de la escena local. O sea, a manera de como una referencia, digamos. Quise saber sobre todo qué antecedentes, digamos, y qué actualidad tenía la producción de la poesía en San Juan, en concreto, viste, leyendo como lector. Aparte de eso que te decía, de esa falta, digamos, la sospecha, por supuesto, ya que no me considero un alienígena, que a nivel social, modestamente, digo, seguro tenía que haber alguno que estuviera en la misma. Sé que, bueno, por otro lado, no tiene pretensiones, viste, editoriales, esta especie de blog, archivo. O sea, no compite para nada, ni siquiera en el mismo plano con lo que sería, lo que tendría que ver con el rol de las editoriales y demás. Yo creo fervientemente, viste, en la irreemplazabilidad del libro. Pensé el archivo más bien como un complemento y una especie de anticipo escueto, como para intentar que ciertos textos, muy pocos, digo, contados al menos, circularan de manera rápida, con esa ventaja que te da Internet de tener un alcance más inmediato, y sobre todo también la ventaja que tiene es que te permite como sortear un poco las trabas que tienen que ver por ahí más bien con el lazo, viste, social, con el vínculo, bueno, con lo que ya conocemos, un poco la endogamia, aparte lisa y llanamente de que la circulación, no importa cuánto le pongan el hombro, es todavía muy, muy acotada, está muy restringida. Entonces yo más que nada lo vi como una especie de anticipo, como te decía, una especie de noticia que se pudiera difundir rápido. Claro que a medida que la historia se iba desenvolviendo, noté también que me servía como una especie de instrumento para echar también algo de luz sobre el panorama y conocerlo mejor. O sea, más allá de mis propios vínculos y más allá de mis afectos y de mi experiencia, aunque de manera algo imprecisa, seguro, pero suficiente. Por ejemplo, en cuanto a la respuesta en concreto que una cuestión así pueda tener, en cuanto a las repercusiones y también en cuanto al compromiso, viste, de los actores involucrados, viste, en cuanto al alcance y todo eso, la verdad que me sirvió mucho, me sirve todavía, viste la experiencia. Además me copa notar que, y esto ya es una cuestión personalísima, viste, que no sé si interese, pero consigue como atentar un poco contra lo que es la careteada, viste, o sea, las intrigas, por ahí algunos renombres, viste, medio sostenidos de manera precaria, o ese aura que da a ponerle la irrealización, o los, no sé, los autoproclamados, lo que, en definitiva, la imaginación que surge en torno a lo que no está, que es la obra que alguien pueda en concreto leer. Entonces eso también me gusta, porque de última, si querés saber qué es, quiénes escriben y qué se ha escrito y qué se está escribiendo, bueno, tenés una referencia mínima para saber en concreto en el contacto inmediato, y bueno, no hay tanta, viste, cosa inflada ni famas que
que antecedan a nadie, sino que más bien está la cosa ahí, ¿viste? En cuanto a la idea, bueno, es bastante simple, es más o menos lo que alcanza a verse en la página. Por supuesto se puede ampliar, de hecho tengo que aclarar también que la convocatoria no terminó, digo que recién está empezando, y que puede ser ampliable, enlazable, se puede usar, ¿viste? También esa sección también que tiene para descargas, para hacer alguna otra cosa más, pero no hay mucho que decir en cuanto a lo que sería el soporte digital. Es realmente algo muy básico y no deja de ser una página de WordPress. Y la idea era eso que más o menos vengo esbozando. Es un archivo sintético, por supuesto, sesgado, con un criterio que es, bueno, bastante arbitrario en función de lo que he leído yo. Sin embargo, bueno, sí o sí la pretensión obligada de que fuera de alguna manera representativo dentro de sus limitaciones, también tengo que admitir que está. Por último, en cuanto a la convocatoria, traté de no caer en la trampa, ¿viste?, de la endogamia, que por ahí conocemos bien. O sea que siempre, además que una mezquindad, suele ser como una comodidad al convocar. Vuelvo a reiterar, sigue la convocatoria en marcha, así que no me da para hablar como algo concluido, pero estoy seguro que traté, ¿viste?, de hacerlo, de convocar, ¿viste?, imparcialmente, ¿viste?, con la distancia de cada caso, ateniéndome también a lo que es lo significativo de las producciones en concreto, atendiendo en parte, no sé, a su singularidad, ¿viste?, más allá de lo que me parecen o si me gusta más o menos o no, y sobre todo más allá de cómo pudiera llegar a caerme uno u otro convocado. Por lo menos estoy tranquilo con el hecho de que si bien falta más y hay personas a las que acaso más adelante me cueste presentarles la propuesta o convocarlos, al menos me consta que, bueno, traté y lo hice de convocar a personas a las que no conozco. O sea, hablé por primera vez con ellas, con varias al convocarlas, y bueno, otras tantas con las que realmente no tengo buena onda, pero me parecía que por ahí, bueno, la hora tenía que estar, ¿viste? Así que en ese sentido la idea es esa. Para mí, te digo, y para cualquiera que convoque, es bastante incómodo. Siempre tenés la tentación de meter un par de mensajes a, ¿viste?, 4 conocidos y se terminó. Pero bueno, quise en lo posible, bueno, tratar de evitar eso, que me parece que restringe cualquier movida, es como que socava en parte cualquier iniciativa en lo cultural. Ese era Bruno Di Vela hablándonos de su proyecto Tierra Quemada. La verdad, una idea muy, muy interesante, y de todo lo que dice creo que hay algunas cosas que es importante rescatar. Primero, esta ética de ser poeta y querer conocer la poesía del territorio que habitás. Algo como casi contiguo a la actividad de escribir. Bruno escribe poesía en San Juan y como segundo impulso, por decirlo así, después de escribir poesía en San Juan, está la necesidad de conocer la poesía que sucede en San Juan, que sucedió antes que él y que sucede al mismo tiempo. La importancia también de convertir una inquietud individual en una experiencia colectiva. Esto seguramente no soy el único que está en la misma, se sabe que no lo es, porque hay mucha gente que viene trabajando por tratar de reconstruir una especie de mapa de la literatura sanjuanina, de la poesía sanjuanina en este caso. Entonces, desde ahí creo que es algo importante también para rescatar. También me parece importante este compromiso de asumir el rol del intermediario, que es algo que en el palo del arte como que cuesta mucho, ¿no? Todos queremos ser escritores, todos queremos publicar, todos queremos leer, pero no muchos quieren organizar eventos, no muchos quieren difundir la poesía de otros, no muchos quieren sostener un proyecto en el que no son directamente los protagonistas. Y Tierra Quemada es un proyecto donde Bruno no es el protagonista, donde Bruno es netamente un intermediario, y eso también está bueno. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Ya hablé recién de Valeria Cervero y la revista Opsit, que es una revista de
de difusión de poesía. Entonces hay como una necesidad de que haya más gente asumiendo roles intermediarios. Los editores son eso también, son gente que muchas veces que ha adquirido experiencia para sí mismos, editando sus propios libros, y de repente decide colectivizar esa experiencia, y ese lugar es súper importante, el del organizador de un evento, el de gestor cultural. Y vinculado a esa cuestión de la gestión cultural, que algo me parece también importante que menciona Bruno, dos cosas, ¿no? Esto de poder romper la comodidad de la endogamia, es decir, de salirnos del propio círculo y de entender que cuando uno asume un rol de gestor cultural tiene que tener una mirada más colectiva, y uno no puede ejercer el derecho de negar la existencia de algo solo porque no le cae bien o no está de acuerdo con su ideología, digamos. Entonces, asumir el rol de gestor cultural, en este caso asumir el rol de hacer un muestreo de la poesía que se escribe en San Juan, implica reconocer de antemano que hay poesía que uno no conoce, hay poesía que le escribe gente con la que uno no se lleva bien, y que salir a decir esto es la poesía de San Juan, cuando claramente cualquiera puede darse cuenta de que es la poesía de la gente que a vos te cae bien, o de la gente que vos crees que vale la pena a nivel humano, ni siquiera a nivel artístico, bueno, es una actitud bastante egoísta, y yo diría que hasta bastante infantil. Y la otra cosa que me parece interesantísima de lo que plantea Bruno es lo que él menciona como el aura de la irrealización, porque sea donde sea que vivamos, todos conocemos algún escritor que publica poco, o que escribe poco, o que se muestra poco, pero sin embargo es uno de esos nombres inapelables, ¿no? Uno de esos nombres incuestionables, y por ahí está bueno cuestionárselo y atender más a la producción que a la persona que produce, y atender más a la difusión y a la circulación de la obra, y no necesariamente a la beatificación de la persona. Entonces está bueno que haya una preocupación por revelar la producción más allá del nombre. No importa si es una persona que recién está empezando a escribir, o si hace 40 años que escribe, o si hace 20 años que no publica, o si publicó 3 libros el año pasado. Lo que importa realmente es volver a prestar atención en la obra. Y no pasa solamente con los autores vivos, pasa también con ediciones póstumas. Acá en San Juan, en la zona de Cuyo, bueno, hay varios autores, en todas las regiones debe haber autores que se conocen poco porque circulan poco, y hay una especie de pulsión inconsciente de que dejen de circular o que sigan circulando poco, para que se conviertan en esos autores de culto que van a salir en una conversación y que te van a decir, ay, bueno, pero vos no leíste a tal o no conoces a tal. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo querés que lo conozca si no circula? Si no hay gente que lo quiera hacer circular y gente que lo guarda como un tesoro. Yo no hablo particularmente de nadie, pero a mí me pasó con la obra de Carlos Guido Escudero, que hacía como 20 años que no se publicaba en la provincia de San Juan, y era necesario que se conociera. Pasó lamentablemente con la obra de Víctor Nobre, que era un autor que él se autoeditaba, se publicaba a sí mismo, y cuando falleció su obra dejó de circular, y es importante que haya intermediarios que la hagan circular. Pasó también con la obra de Víctor Hugo Cuneo en Mendoza, y debe pasar con un montón de otros autores en el país. Pero me parecía interesante el enfoque que le hace Bruno respecto a esta cuestión del aura de la irrealización, esta cuestión de lo que se construye alrededor de la poesía y del poeta, de la escritura y del escritor, sin que tenga que ver necesariamente con la obra. Y lo último que quería como destacar, que me parece importantísimo, es el enfoque del proyecto. Tierra Quemada no pretende ser el atlas de la poesía sanjuanina, no pretende ser la enciclopedia de la poesía sanjuanina, no pretende ser un lugar excesivamente democrático, no pretende convertirse en una editorial, no pretende convertirse en nada más que lo que es: un muestreo, un primer pantallazo, una primera ayuda. Y eso está buenísimo, porque muchas veces los proyectos terminan desdibujándose y terminan como
desvirtuándose o perdiendo potencia, porque empiezan a incluir cada vez más necesidades, y eso a veces por ahí tiene que ver con gente que te dice, che, está re bueno, pero podrías agregarle esto otro, cuando en realidad la virtualidad y la gratuidad de todo esto permite multiplicar los proyectos en lugar de tener un megaproyecto que termine incluyendo muchas cosas. Y esto también es un llamado. Lo que hizo Bruno es un laburo interesantísimo, hay un montón de otros laburos que son interesantísimos y súper necesarios, entonces multipliquemos los proyectos y veamos la manera de tender redes entre los proyectos y no sobrecargar a una persona con un montón de deseos y de inquietudes que tal vez tienen otros. Yo le agradezco profundamente a Bruno sus palabras, siempre es una alegría y un placer hablar con él, y más ahora que estamos hablando de su proyecto Tierra Quemada. Vamos a poner el link a la página para que puedan chusmearla. Es una página muy interesante, tiene mucha poesía y muy buena. Creo que es una gran herramienta para todos los que están interesados en conocer qué se escribió y qué se escribe en San Juan. Así que, bueno, a visitarlo y a leerlo porque hay mucha y muy buena poesía. Bueno, antes de terminar, la idea era poder compartir algunas lecturas. Cuando yo empecé a hacer el sondeo para ver si había quórum como para hacer el podcast, una de las ideas era que me mandaran textos como para pegarles una leída y hacer alguna especie de crítica o sugerencia. Después medio como que me arrepentí porque no sé si este es el mejor formato como para hacer crítica literaria. Pero bueno, ahora ya he recibido algunos textos y los vamos a leer. La otra idea era recomendar algunos proyectos editoriales, charlar con algunos editores. Eso es algo que me gustaría sostenerlo en los próximos episodios, como para ir armando también una especie de mapa editorial de diferentes lugares. Así que vamos con este poema que me mandaron para pegarle una miradita. Aclaro que lo estoy leyendo por primera vez, para que no haya una sensación de que lo tengo muy estudiado tampoco. No vamos a decir el nombre de la persona que lo envió, al menos por ahora, tal vez después sí. Se los leo y lo vamos conversando. Casi una palabra se abre ante el rostro de tus labios, donde toda luz deviene oleaje hacia el núcleo fundido de esta obra sin pliegues. Anhelas encontrarte con el fondo oscuro de los mitos y lograr salir sin la frente ni los puños mojados, ni con la mirada emblanquecida por la voz oceánica que protege el secreto del tiempo. Casi una palabra y la sombra de la lluvia incesante del poema se estampa informe, jadeando silencios que atraviesan el contrasentido de la sospecha, el bramido elocuente del sueño, que es en su propio acto de olvidarse. Bueno, el título del texto es el primer verso, casi una palabra, me lo mandan en el Word, que me lo mandan, está en negrita. Sin duda que es un texto denso, no me refiero a algo negativo, sino que es un texto que tiene muchas imágenes reconcentradas, como que no se ancla en lo real demasiado, sino que es un texto que va como apilando imágenes. Creo que dentro del tono que tiene me banco un poco la palabra rostro. No soy muy fan de la palabra rostro, la mayoría de las veces que la escucho o que la leo podría ir cara. Creo que en este caso puede llegar a como andar, aunque a mí me hace ruido por las convenciones de la poesía que conozco y que he leído. Son tres momentos. El primero es la primera estrofa, dice: casi una palabra se abre ante el rostro de tus labios, donde toda luz deviene oleaje hacia el núcleo fundido de esta hora sin pliegues. Casi surrealista, diría yo, tiene una connotación así muy poco anclada en lo real, como decía. Me parece que está interesante como para abrir. Tal vez hay que tenerle un poco de paciencia. Analizar un poema por sí mismo siempre es un perno, pero tenerle un poco de paciencia a este estilo, ¿no? A este tipo de estilo.
El segundo momento ya es otra cosa, ¿no? Anhelas encontrarte con el fondo oscuro de los mitos y lograr salir sin la frente ni los puños mojados, ni con la mirada emblanquecida por la voz oceánica que protege el secreto del tiempo. Bueno, está bien, me parece. Creo que el uso de la palabra oceánica está bien, porque viene hablando de sumergirse, el fondo oscuro, lo no mojado, ¿no? Tal vez mojado se va como para el lado de lo coloquial frente a toda la ampulosidad discursiva que tiene el poema. Después el tercer momento dice casi una palabra y la sombra de la lluvia incesante del poema se estampa informe, jadeando silencios que atraviesan el contrasentido de la sospecha, el bramido elocuente del sueño, que es en su propio acto de olvidarse. Se espesa, ¿no? Se espesa el poema. Creo que más que cerrarse, como que termina en una especie de cuestión más etérea, no tiene una fuerza de clausura, incluso queda como flotando esta cuestión de la lluvia incesante del poema se estampa informe, y se estampa contra qué, y podría haber un objeto ahí y no lo hay, y si lo hubiera tal vez sería otra imagen más críptica de las que el poema viene sugiriendo, y no sé si eso sería del todo positivo, ¿no? Tal vez tiene algo que ver como lo que planteaba Juarros, de que la realidad como que se decanta y se purifica y se refina hasta llegar a este tipo de expresiones. Yo soy más partidario de darle a los lectores una especie de anclaje, pero bueno, justo hablábamos también al principio del podcast de Bruno como poeta, y Bruno tiene una poesía que es sumamente abstracta también, y de la cual se puede desprender mucho goce y mucha potencia. Sí me parece un mérito del poema que se banque su registro, es decir, que no pretenda ser ampuloso y barrial, cotidiano y etéreo, surrealista y concreto al mismo tiempo, porque casi nunca se logra eso. Me parece que está bueno que el texto arranque con un registro y lo sostenga hasta el final. Creo que eso ayuda muchísimo a su interpretación, y creo que es uno de esos poemas que demanda una interpretación no del todo racional, no del todo literal, y creo que es más uno de esos poemas que hasta la quinta o sexta vez que lo lees pasa por una experiencia del goce del lenguaje, hasta que tal vez uno después puede llegar a encontrarle una imagen detrás con la cual relacionarse. Creo que es un texto homogéneo en ese sentido, y lo reconozco como un mérito. Se banca el registro que asume, lo vuelvo a repetir, y eso está bueno, la verdad que está bueno. Obviamente yo no sé si lo escribiría de esa manera, yo no sé si lo trabajaría así, pero sí me parece interesante que se repitan las referencias al cuerpo. Habla de los labios, de la frente, de los puños, que se repita la referencia a lo marítimo, ¿no? Habla del oleaje, habla de lo mojado, habla de la voz oceánica, de lo que se estampa, ¿no? Otra vez con el tema de la ola, el bramido, que generalmente se asocia al mar. Me parece que está bueno que se sostengan las imágenes vinculadas a lo que no deja de ser del todo discursivo, ¿no? Habla de casi una palabra, habla de los mitos, habla del secreto, habla del bramido elocuente del sueño, ¿no? Son cosas como que se van repitiendo y van generando como isotopías. Hay algunas frases que yo por ahí, qué sé yo, el secreto del tiempo, que no sé si me resultan del todo sostenibles a esta altura de la poesía, lo diría así, de esa forma, ¿no? Pero sí me parece que es interesante que el texto se reconcentre en su registro, se reconcentre en sus imágenes, y que bueno, que se banque sostener eso hasta el final. Y como recomendación para chusmear
en tiempos de cuarentena. Tengo hace un tiempito este libro, un libro muy cortito que me llegó, se llama Una vez compartimos un helado y ahora me clavas el visto, porfa deja de escribirme cosas tristes, de Alex Rivadeneira, que creo que es tucumano, o al menos esto está editado en Tucumán. La editorial o la colección se llama El Balazo, que funciona como una parte de La Cimarrona, que es una hermosa editorial de Tucumán, llevada adelante por 4 personas, 2 de las cuales puedo nombrar porque las otras no me acuerdo. Una es Marco Rossi y la otra es Priscila Gil, a quien yo también tuve la enorme alegría de publicar un libro hermoso que se llama Dárselas con la noche. Y este libro es un libro que tiene la intención de circular digitalmente, por eso, o creo que por eso, su edición es bastante escueta, en tipografía, en ilustraciones, en comentarios y en diseño. Pero el texto está bueno. Creo que eso es importantísimo, ¿no? El texto está bueno. Se nota que es un texto irónico, se nota que está laburado, tiene cosas interesantes. A mí particularmente me gusta, bueno, si lo leen tal vez lo van a entender. A mí me gusta mucho la poesía donde el poeta no es el héroe ni la víctima. Me gusta que la poesía se burle un poco del poeta, incluso hasta que lo agreda un poco. Entonces esta poesía tiene un poco de eso. Hay un uso muy irónico, espero que sea irónico, de esta cuestión del enter excesivo, de poner enter cada una o 2 palabras. Hay recuperaciones como de conversaciones de WhatsApp, hay una coloquialidad en todo el texto bastante interesante, muy de una época a la que yo ya no pertenezco, pero con la cual me puedo encontrar. Es un librito breve que se puede leer de un tirón. Es un libro de amor, si es que le cabe ese mote o esa clasificación. Es un libro de amor, pero de un amor completamente distinto. No un amor hacia sí mismo, ni un amor romantizado, ni un amor banalizado tampoco. Creo que es un amor tratado con mucha ironía y con una cuestión muy de la manera de tratar ciertas cosas en este tiempo. A mí es un libro que me gustó, me pareció interesante, me pareció una propuesta piola, me parece que está bueno que circule a nivel virtual, porque es un libro que tiene 30 páginas y si uno lo tuviera que imprimir y si quisiera hacer grandes tirados se volvería loco imprimiéndolo en la casa y debería tener mucho tiempo, o debería mandarlo a imprimir imprenta y cobrarlo lo que no vale un libro de 30 páginas, más allá de cuál sea el contenido que tenga. Tiene algunas cosas, algunos hallazgos, algunas cosas interesantes. El Balazo ha sacado algunos otros trabajos, así que está bueno para que lo investiguen. Vayan al muro de Marco Rossi Peralta, y ahí van a encontrar el link hacia este libro. Pensaba leer algunos textos, pero prefiero no hacerlo, sobre todo porque tal vez mi voz no ayude a una verdadera buena impresión, y porque también está bueno que salgamos a buscar, ¿no? Yo se los recomiendo, me parece que es un libro muy interesante, más que nada por la imagen precaria que deja del poeta y de las personas que lo rodean. Y bueno, el que esté interesado, búsquelo, que seguramente no se va a arrepentir. Bueno, eso es todo. No tengo mucho más para decir. Tampoco creo que sea una buena idea hablar indefinidamente. A todas las personas que escucharon les agradezco. La idea de esto es que se vaya construyendo con el aporte de todos. Seguramente van a surgir ideas, sugerencias. Hay muchos libros para recomendar, muchos editoriales, muchos temas, muchas inquietudes, y vamos a ir tratando de darle su lugar a todas. Yo no quiero monopolizar el discurso, lamentablemente por esta cuestión de la cuarentena me toca hablar mucho a mí, pero siempre vamos a estar en contacto con algunos amigos, grandes artistas que están haciendo laburos muy importantes, así que estemos atentos, porque
Si sale todo bien y podemos, se vienen cosas muy lindas. Gracias y hasta la próxima.